¿Revelado? Lo increíble que hice tras ser excluido de la fiesta de mi hijo en mi propia hacienda, don Manuel, con sus manos agrietadas por el trabajo en la tierra, miraba desde la puerta de su hacienda. Le dolía el pecho al ver la celebración de cumpleaños de su hijo menor, Alex, llena de luces, risas y el olor de los platillos tradicionales que siempre habían representado su hogar. Su corazón se sentía pesado. Nunca imaginó que sería excluido del círculo familiar que había cultivado con tanto amor. Todo esto era obra de la nueva esposa de su hijo mayor, una mujer de modales finos que había traído consigo una visión de clase que menospreciaba el legado que don Manuel había alimentado toda su vida. La risa de los niños lo ahogaba, un eco de felicidad que se convertía en un grito ensordecedor. La desesperación comenzaba a horadar su ser. ¿En qué momento la familia se había vuelto un teatro de apariencias?, se preguntaba, mientras se llenaba de dudas. ¿Era un simple campesino por ser un agricultor tradicional? Esa pregunta lo atormentaba cada vez que recordaba las miradas de desprecio y algunos murmullos a sus espaldas. La injusticia lo consumía. Sentía que el dolor era como una sombra que lo seguía, cada vez más cercana. Su mente acelerada no encontraba descanso. Iba de un recuerdo a otro, desde las risas sinceras en las fiestas pasadas, hasta la calidez de los abrazos de sus hijos, que ahora se sentían tan lejanos. ¿Qué había cambiado?, se preguntaba con angustia, mientras su respiración se volvía irregular. Había llegado al punto de cuestionar su valor como padre y como hombre. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, en lugar de rendirse, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. Decidió que no podía dejar que el dolor lo venciera. Este legado no se pierde. No voy a ser un espectador, murmuró consigo mismo al recordar los esfuerzos incansables de sus antepasados. Y así, con el corazón agitado y un nuevo propósito naciendo en su pecho cansado, se adentró en la tierra que tantas historias le había contado. Con esa decisión, se enfrascó en un nuevo proyecto agrícola, combinando técnicas antiguas con prácticas innovadoras. Sus manos, que ya conocían el sudor de la tierra, comenzaron a trabajar la tierra de nuevas maneras. Seeds of Change comenzaban a brotar no solo en el suelo, sino también en su alma. Pero el miedo a no ser suficiente nunca se desvanecía. La risa burlona de la esposa de su hijo mayor lo seguía acechando. El verdadero desafío no era solo el cultivo, era recuperar el respeto de su propia familia. A medida que sus productos únicos empezaron a captar la atención de algunos vecinos, la presión creció. Por cada éxito, se sentía como si tuviera que demostrar su valía, como si tuviera que llenar unos zapatos que parecían demasiado grandes. La tensión aumentaba. La angustia le mantenía despierto por la noche, y la pregunta seguía flotando en su mente. ¿Seré suficiente? Finalmente, cuando el cumpleaños de Alex se acercaba, don Manuel sabía que debía enfrentarse a sus miedos. Una partida de ajedrez emocional estaba en juego.
donde su próximo movimiento podría definir no solo el día de la fiesta, sino también su lugar en el corazón de su familia. Las horas pasaban y la presión se intensificaba. Su hogar se transformaba en un hervidero de actividad y él, por primera vez, sentía una mezcla de emoción y terror. Todo lo que había hecho lo llevó a este momento decisivo, y sabía que el tiempo se agotaba. ¿Cómo habría de revelar su arduo trabajo? ¿Sería bien recibido o solo un motivo más para el desprecio? La tensión lo envolvía. El aire estaba cargado de promesas y miedos. Don Manuel se preparaba para dar un paso al frente, listo para desafiar no solo a su familia, sino a sí mismo. Con el paso de los días previos a la fiesta, don Manuel se sumergió cada vez más en su trabajo. Su pasión, que había permanecido latente por tanto tiempo, ahora ardía intensamente. Se despertaba antes del amanecer y trabajaba hasta que la última luz del día se desvanecía en el horizonte. Sus manos, antes cansadas, se volvían a vigorizar con cada nueva cosecha que recogía. Observó cómo sus plantas prosperaban, floreciendo con el mismo fervor que él sentía en su corazón, aunque las dudas continuaban siendo visitantes intrusivas. La estrategia de su nuevo proyecto incluía la introducción de cultivos orgánicos que prometían no solo un sabor sin par, sino también una historia que contar. Cada planta era un testimonio de su herencia y sus luchas. Sin embargo, a medida que la fecha se acercaba, el eco del desprecio ajeno parecía amplificarse, opacando sus logros. Don Manuel se sentía atrapado en una dualidad. Su logro personal le otorgaba una sensación de logro, pero cada risa burlona que recordaba de la esposa de su hijo mayor era un recordatorio de la lucha que aún no había ganado. La noche antes de la fiesta, pasó las horas en su pequeño estudio, rodeado de bocetos y notas. Se preguntaba si debía ser audaz y presentar sus cosechas en la celebración de su hijo. ¿Sería este el momento perfecto para mostrar su arduo trabajo y redimir su lugar en la familia? ¿O sería simplemente otra oportunidad para que lo rechazaran? Esa última pregunta era un veneno en su mente. Decidió que necesitaba un plan. No podía dejar que las emociones se adueñaran de él, ni que la ira o la inseguridad dictaran sus acciones. Con este nuevo propósito, redactó un discurso, consciente de que debía comunicar no solo sus logros, sino también su vulnerabilidad. Su camino no había sido sencillo, y sus palabras debían reflejar su verdad más profunda. Al amanecer del día de la fiesta, el hogar se llenaba de vida. Los niños corrían, los familiares llegaban y la música se escuchaba a lo lejos. Pero don Manuel se aislaba en su reflexión. Su corazón palpitaba. Cada latido era un recordatorio de lo que estaba en juego. Con los brazos llenos de sus productos finalmente cosechados, se dirigió hacia el lugar de la celebración. El peso de su mercancía en sus manos apenas rivalizaba con el peso de la expectativa que sentía en su pecho. Era el momento decisivo. La multitud se reunía, sus rostros risueños y despreocupados, pero en el fondo todo lo que podía escuchar eran las voces de sus dudas. Antes de que la fiesta comenzara, se armó de valor. Subió a un pequeño escenario que había sido improvisado para el cumpleaños de Alex. La atención de los asistentes se centró en él, y sintió el ardor de las miradas, algunas curiosas, otras escépticas. En ese instante, el tiempo se detuvo y se enfrentó a sí mismo. ¿Sería este el momento de su redención o su caída? Con un profundo suspiro, comenzó su discurso, cada palabra pesada con significado. Sin embargo,
justo cuando pensaba que había alcanzado el corazón de la audiencia, un comentario despectivo interrumpió su relato. La esposa de su hijo mayor apareció, alzando la voz con sarcasmo. «Vas a intentar impresionar a todos con tus plantitas». El aire se volvió denso y las miradas se tornaron hacia él, expectantes y temerosas. Esa interrupción cortó la atmósfera festiva. Inmediatamente, don Manuel sintió la presión que lo había acompañado todo ese tiempo. No sólo se trataba de mostrar sus cultivos, se trataba de reclamarse a sí mismo. Sin embargo, la pereza del miedo comenzó a apoderarse de él. Con un arrebato de resolución, recordó las lecciones de su padre y su abuela, quienes nunca se dejaron intimidar. Una chispa de desafío iluminó su mirada. Sus manos, aunque temblorosas, aferraron con fuerza el micrófono, mientras una voz interna resonaba en su mente. «Este es tu momento, no te detengas ahora». ¿Podría transformarse de víctima a héroe en los ojos de su familia? Mientras se preparaba para continuar, la pregunta que lo había atormentado durante semanas reverberaba. ¿Seré suficiente? Ahora, el eco de esa decisión resonaría en cada palabra. La incertidumbre se cernía sobre él, pero estaba preparado para todo. La fiesta de su hijo nunca volvería a ser la misma. La batalla por su orgullo había comenzado. ¿Dónde lo llevaría esta lucha? Don Manuel estaba listo para descubrirlo. La tensión en el aire era palpable. Don Manuel miraba a la audiencia con una mezcla de temor y determinación. La burla de la esposa de su hijo resonaba en su mente, pero, ironías de la vida, era esa misma burla la que le otorgaba fuerza. En vez de alejarse, notó como algo dentro de él se despertaba con una intensidad renovada. Decidió que dejar que esas palabras lo hirieran era una opción que ya no estaba dispuesto a considerar. «Hoy no estoy aquí solo para hablar de mis cultivos», comenzó, su voz firme aunque cargada de emoción. «Estoy aquí para mostrar qué significa volver a levantarse, no solo en el campo, sino también en la vida». Sintió cómo sus propias palabras lo empujaban hacia adelante, obligándolo a confrontar sus temores al rebelarse ante los que lo rodeaban. Las miradas escépticas comenzaron a transformarse. Notó el interés en algunos rostros. La curiosidad empezaba a reemplazar la risa burlona. Mientras hablaba de su viaje, de los años de trabajo y sacrificios, dejó caer la armadura de la autoexigencia. Se permitió ser vulnerable, reconocer que no siempre había acertado, pero sí había aprendido. Cada error, cada tropiezo canalizó su pasión hacia el cultivo de lo orgánico, a la autenticidad que sus plantas también representaban. El micrófono se sintió como una extensión de su voz, y sus emociones fluyeron con sinceridad. La historia de sus cultivos se transformó en una metáfora de su vida. Para él, cada lechuga y cada tomate eran no solo frutas, sino un símbolo de resiliencia, de reponerse ante la adversidad y de buscar la redención familiar. Sin embargo, en ese momento de claridad, su mente también viajaba hacia el futuro. ¿Realmente sería suficiente para sanar las viejas heridas? Sabía que en su familia existían tensiones profundas y que no todas las verdades podrían ser asimiladas de inmediato. Pero estaba dispuesto a enfrentar cada una de ellas, asegurando que su valentía no se marchara sin dejar huella. Poco a poco, el público comenzó a concederle su atención plena. Entre gestos de sorpresa y murmullos de desconcierto, don Manuel se sintió como un puzzle ensamblado, pieza tras pieza. Explicó cómo la agricultura orgánica no era solo un camino hacia la sanación personal, sino también hacia la sostenibilidad. Hoy, aquí,
quiero invitarlos a compartir algo más que una cosecha. Quiero compartir la esperanza, concluyó, con la mirada fija en su familia, especialmente en su hijo, esperando que algún reflejo de orgullo emergiera. Terminó su discurso con un resplandor de liberación personal. Había hablado desde el corazón, pero en el fondo sabía que esto era solo el principio. Las reacciones eran inciertas y el regreso de la risa burlona no estaba descartado. Sin embargo, había reclamado su voz, y eso ya significaba un cambio. Cuando terminó, sintió un estremecimiento recorrer su ser. Miró a su hijo, en busca de una señal, un simple gesto que pudiera confirmar su esfuerzo. En lugar de la ovación que soñaba, obtuvo un silencio tenso, como un compás que sostenía el instante en tensión. ¿Habrá valido la pena?, pensó mientras enfrentaba la mirada de la esposa de su hijo, que ahora reflejaba un atisbo de sorpresa o quizás de arrepentimiento. Don Manuel necesitaba saber si la historia que había compartido resonaría en sus corazones o si caería en el olvido. Su camino hacia la redención no había hecho más que comenzar. Las palabras habían volado, pero el eco de su reclamación aún vibraba. Sin embargo, la inquietud lo invadió cuando notó que algunos miembros de la familia comenzaban a murmurar entre ellos. Una decisión se cernía sobre él. Aferrándose a la idea de que había comenzado algo monumental, sintió que debía seguir adelante. El momento de la verdad estaba por llegar, se dijo a sí mismo. Esa respuesta le daría la clave para adquirir no solo el respeto de su familia, sino su reconocimiento absoluto como el hombre que había sabido levantarse. Don Manuel respiró hondo y confrontó su destino. ¿Podría reunir la valentía necesaria para capitalizar este nuevo comienzo? Mientras buscaba respuestas entre las miradas ambivalentes, comprendió que sólo el tiempo lo diría. Don Manuel sintió el peso del silencio como una manta sofocante. Las miradas de su familia eran un crisol de emociones, sorpresa, confusión y un atisbo de evaluación. Al mismo tiempo, su propio corazón latía por el desconcierto. Había pronunciado su verdad, pero las réplicas de ese acto de valentía se tejían lentamente entre los murmullos y los gestos desencajados de su familia. No podía permitirse ceder ante la incertidumbre. ¿Qué hago ahora?, se preguntó internamente, mientras escribía mentalmente la próxima escena de su propio relato personal. Sabía que el piano de la vida, que había comenzado a tocar en el escenario, necesitaba un compás que lo llevara a la siguiente melodía. Con un giro en su mente, decidió que la acción no se detendría allí. En lugar de permitir que el miedo dominara la conversación, se acercó más a su hijo. Hemos estado en desacuerdo, pero quiero que entiendas que mi camino no es solo mío. ¿Te gustaría darme una oportunidad para mostrarte el impacto que estos cultivos pueden tener no solo en el terreno, sino en nuestra vida familiar? Aportan valor, no solo a la tierra, sino a nuestras relaciones. Sintió el viento fresco de su determinación mentalizarlo. Había comenzado a ver cada planta como un recordatorio de que el crecimiento, aunque lento y a menudo doloroso, era el único camino verdadero hacia la reconciliación. Aunque su hijo se mantenía en silencio, había algo en su postura que empezaba a ser receptiva. Aprovechando la luz tenue que se filtraba por las ventanas, don Manuel comenzó a compartir historias íntimas. Relató cómo las dificultades lo condujeron a tomar decisiones equivocadas, pero cada tropiezo siempre había tenido una lección detrás. Se visualizaba en el momento en el que, en lugar de pedir amor y respeto,
optó por construirlos. Cada eco de su voz se convirtió en semillas sembradas en la mente de los oyentes. Requiere trabajo, esfuerzo y, sobre todo, humildad para reconocer que a veces se necesita una mano. Entiéndelo, no tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesto a buscar el camino juntos. La agricultura, al igual que nuestras relaciones, necesita cuidado constante, fortaleza ante las tormentas y fe en los resultados. ¿Te gustaría ser parte de esta siembra? Esa pregunta colgaba en el aire, esperando una respuesta que podría dar un giro decisivo a su vida familiar. El silencio se volvió incómodo. Era como si cada miembro estuviera considerando las palabras de don Manuel. La esposa de su hijo, que había sido feroz crítica previamente, ahora vislumbraba la fragilidad de la verdad emocional de su suegro. Don Manuel se concentró en el momento, respiró hondo y continuó. Los cultivos orgánicos no son productos superficiales. Son el resultado de un esfuerzo que florece a partir del dolor, la pérdida y la esperanza. La intensidad de su mirada se encontró con la de su hijo. La atmósfera entre ellos parecía cambiar. El escepticismo daba paso a la posibilidad. Mientras las palabras fluían y sus verdades se expresaban, don Manuel sentía que su conexión con la tierra y su familia iba entrelazándose una vez más. A su alrededor, los rostros de su familia comenzaron a transformarse. Ya no eran solo figuras pasivas, estaban participando en su propio despertar. Pero aún había un resquicio de duda en su corazón. Aunque había tomado la decisión de plantar la semilla de la reconciliación, su hijo no había mencionado nada. ¿Realmente está dispuesto a intentarlo? ¿O el silencio es simplemente una respuesta negativa disfrazada? Pensaba con la mente inquieta. Justo entonces la atmósfera cambió abruptamente. Los murmullos se hicieron eco de una decisión que se gestaba a la distancia y que podría desatar un nuevo camino. La esposa de su hijo se atrevió a hablar, rompiendo el hilo de tensión. ¿Y si comenzamos juntos? Podríamos planear un fin de semana para entender juntos el proceso. Esa oferta, inesperada, resonó en el corazón de don Manuel. Allí había más de una simple propuesta. Había un campo fértil donde podían cultivar nuevos sueños y esperanzas. ¿Estaría realmente sucediendo? Pensó, mientras una oleada de emoción y expectativa invadía su ser. Todo lo que había anhelado parecía estar al alcance de sus manos, pero el verdadero desafío sería mantener viva la llama de esta nueva oportunidad. Estaba claro que el viaje aún estaba lejos de concluir. El horizonte estaba lleno de incertidumbre, pero había un nuevo aliento de esperanza en el aire. Don Manuel no sabía exactamente cómo se desarrollarían los siguientes pasos. Pero lo que sí sabía era que esta era la primera vez que sentía que ya no estaba solo. Este nuevo capítulo en su vida prometía no solo cultivos diferentes, sino un renacer familiar que podría dar sentido a su perseverancia. La sonrisa de su hijo, aunque todavía pequeña, era un rayo de luz en medio de la penumbra. El viaje apenas comienza, y cada jornada es una enseñanza, reflexionó, pero había algo más. Un destello en el horizonte que aún no podía identificar. ¿Sería suficiente esta primera acción para superar las profundas heridas del pasado, o había más en juego del que podía imaginar? Se sintió pullado hacia un abismo de revelación, donde las elecciones del mañana podrían determinar el futuro de las relaciones familiares. La cuestión era clara. ¿Podría mantener la dirección y la fuerza necesarias para surcar esas aguas inexploradas?
El fin de semana planteado por la esposa de su hijo llegó de manera más rápida de lo que don Manuel había esperado. La noche anterior miró las herramientas de la agricultura apiladas en su cobertizo, cada una con su propia historia, una representación del trabajo arduo y de las lágrimas derramadas. En el fondo, una inquietud lo acompañaba. ¿Estarían listos verdaderamente para caminar juntos en esta nueva dirección? ¿O este intento sería solo un eco más de sus pasadas desavenencias? El día se presentó nublado, como un reflejo de sus propios pensamientos. Sin embargo, la determinación lo empujaba a actuar. Se presentó en la finca, dispuesto a recibir a su familia con una sonrisa que, aunque algo forzada, intentaba ocultar su nerviosismo. «Comencemos por lo básico», pensó, mientras los miraba entrar. Su hijo parecía más cerrado de lo habitual, como si estuviera participando en una tarea obligatoria más que en una nueva aventura. Los inicios nunca son fáciles, se recordó a sí mismo, decidido a no dejar que la tensión familiar manchara esta nueva oportunidad. Las primeras horas se centraron en la teoría. Explicó sobre el ciclo de los cultivos, la importancia del cuidado constante. El encogimiento de su hijo era palpable. Don Manuel, consciente de esto, decidió que era momento de un cambio de enfoque. «Vamos afuera», dijo con un leve tono de autoridad, sintiendo que ya era hora de involucrarlos en el proceso físico. En el campo, mientras desenterraba el suelo con sus manos, notó que la relación con la tierra resonaba en cada gesto que hacía. Este era el momento ideal para enseñar, no sólo sobre el proceso agrícola, sino sobre cómo se entrelazaba con la vida misma. «El arado es doloroso, pero sin él no hay cosecha», se decía, esperando que esas palabras resonaran en su hijo. Don Manuel lo miró a los ojos y se atrevió a preguntar: «¿Qué sientes cuando cada vez que metes la mano en la tierra?» A pesar de que el silencio envolvió el ambiente nuevamente, esta vez era diferente. Había un aire de curiosidad flotante. Don Manuel respiró profundo, decidido a no ser abrumado por sus propias inseguridades. Al final del día, don Manuel decidió que la cena sería un momento crucial. Se sentaron a la mesa, y mientras la comida se servía, observó a su familia en busca de señales de conexión. Su hijo se había relajado un poco, pero aún así el diálogo parecía estancado en lo superficial. Un desafío ante él. ¿Cómo romper el hielo y permitir que las voces verdaderas fluyeran? «¿Recuerdas cuando solías jugar entre los árboles de la finca?», preguntó, intentando traer a la memoria momentos felices para relajar el ambiente. Los ojos de su hijo se iluminaron un instante. «Era divertido, aunque creo que nunca cuidé los árboles, simplemente jugaba». Ahí estaba la grieta por donde podría inyectar su mensaje. «Exactamente. Y ahora tenemos que aprender a cuidarlos, igual que nuestras relaciones, antes de que se tornen quebradas». Intentó enfatizar, sintiendo cómo la metáfora comenzaba a tomar vida. Aún así, la resistencia permanecía allí, como un árbol sujetado al viento. Pero entonces notó algo en su nuera, una reflexión en su mirada, como si ella estuviera analizando las palabras de don Manuel. Ella rompió un silencio que ya comenzaba a ser incómodo. «Quizás deberíamos empezar por volver a plantar juntos. Me gusta la idea de las pequeñas cosas, esas que se construyen poco a poco». Era una chispa de esperanza. Don Manuel estuvo a punto de desbordarse de emoción. Este sería el primer paso en el camino hacia la reconciliación. Pero una pregunta seguía acechando su mente.
¿Podría realmente ser esto el comienzo de algo? Sin embargo, antes de que pudieran profundizar, el sonido de un teléfono interrumpió la conversación. Su hijo recibió un mensaje. En su rostro, don Manuel pudo leer una mezcla de inquietud y desagrado. Ese no era el plan, pensó con desánimo. Aunque estaban intentando juntar piezas, la vida tenía otros planes, y esa interrupción era un recordatorio de lo inestable que podía ser. Mientras su hijo regresaba a la casa con el teléfono en la mano, una pregunta crecía en la mente de don Manuel. ¿Cuánto podrán soportar los lazos familiares antes de romperse nuevamente? Era una inquietud profunda, pero había algo más. Algo resplandecía en el horizonte de su conciencia. Habría algo que su hijo no le había contado. El momento de la verdad parecía acercarse. Un abismo de revelaciones aguardaban por ser exploradas. Don Manuel observó cómo su hijo se alejaba hacia la casa, con el teléfono en la mano y el rostro tenso, reflejando esa inseguridad que tanto le inquietaba. Los recuerdos de antiguos desencuentros comenzaron a anidar en su mente, recordándole situaciones pasadas que habían dejado huellas irreparables en su relación. Esa sensación de impotencia lo llevó a cuestionarse aún más. ¿Podría superar estos miedos y abrir un espacio para la sinceridad? Mientras su nuera recogía los platos de la cena, un silencio tenso se hizo presente. Don Manuel decidió que era el momento de tomar la iniciativa y enfrentar la situación con valentía. Se levantó de la mesa, sintiendo el peso de las expectativas sobre sus hombros, y se dirigió a la sala donde su hijo estaba sentado, aún absorto en su pantalla. «Necesitamos hablar», expresó, con un tono que no admitía réplica. Su hijo levantó la mirada, sorprendiendo a don Manuel por un instante. Había una chispa de vulnerabilidad en su expresión que no había visto en años. «No es fácil, papá, pero creo que ambos lo sabemos», respondió bajando la mirada nuevamente. Don Manuel sintió cómo ese pequeño acto de honestidad era un paso hacia adelante. «Desde hace tiempo noto que nos alejamos, y ahora que estoy aquí con ustedes, quiero intentar reconstruir lo que se ha perdido. La finca es importante, pero lo que realmente importa es nuestra familia», dijo, anclando su mensaje en la esencia de su amor por ellos. Su hijo permaneció en silencio, pero había algo en su postura que indicaba que estaba dispuesto a escuchar. Esa disposición le brindó a don Manuel una chispa de optimismo. Aún así, la inseguridad seguía acechando. ¿Y qué hay de lo que está pendiente? ¿De lo que nunca hablamos? En ese momento, la fuerza con la que su hijo cerró los ojos le hizo pensar que lo que tenía por delante era una conversación de auténtico peso. Don Manuel respiró hondo y comenzó a compartir fragmentos de su propia historia, desde los sacrificios económicos hasta las decepciones personales que lo habían moldeado. Era un intento consciente de conectar no solo sobre el pasado, sino de ofrecer un puente hacia el futuro. «Me he esforzado, y aunque he cometido errores, siempre lo he hecho porque quería lo mejor para todos nosotros. Pero a veces no se trata solo de trabajar la tierra. Hay que trabajar también en nosotros mismos», concluyó, buscando un reflejo de entendimiento en la cara de su hijo. El silencio entre ellos se volvió palpable, significativo. Sin embargo, la tensión latente creaba una atmósfera compleja. ¿Se atrevería su hijo a abrirse ahora? Don Manuel sintió una mezcla de esperanza y ansiedad, la necesidad de que esa conversación se convirtiera en un hito en su relación. Fue entonces cuando su hijo finalmente habló, pero con una voz temblorosa.
No es fácil para mí. La presión es mucha, papá. A veces siento que no puedo complacer a todos. Don Manuel sintió cómo su corazón se encogía al escuchar esa confesión. Él también había vivido esa presión. Se acercó, dejó que sus emociones fluyeran, intentando suavizar el ambiente. ¿Por qué no empezamos desde aquí? Se trata de ser reales, ser honestos. Este lugar, esta familia, es nuestro refugio. ¿Cómo podemos apoyarnos mutuamente? El diálogo empezó a abrirse, un pequeño resquicio que dejaba escapar la oscuridad de la incomprensión. Sin embargo, en el fondo, ambos sabían que el camino era todavía largo. Don Manuel se sentía invadido por una inquietud que no podía ignorar. ¿Y si se escapa la oportunidad de realmente cambiar las cosas? ¿Y si al final esto no es suficiente? Se preguntó don Manuel mientras contemplaba las sombras alargadas que el anochecer iba proyectando en la cocina. Su mente se debatía entre el fuego de la esperanza y el temor a un fracaso inminente. Cuando su hijo terminó de hablar, don Manuel pudo ver una pequeña chispa de deseo en su mirada. Pero antes de que pudieran profundizar, el sonido agudo del teléfono interrumpió nuevamente, sacudiendo el aire con la premura de una notificación. El rostro de su hijo palideció, y la tensión regresó a la sala. ¿Qué mensaje tan importante podría llevarse el ritmo de la conversación? Don Manuel sintió que algo más profundo estaba a punto de revelarse, algo que podría cambiar el resultado de su esfuerzo, y sin embargo, lo dejaba de nuevo en un estado de incertidumbre. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para recuperar a su hijo? El momento de la verdad parecía más cerca que nunca, pero nuevas revelaciones aguardaban justo a la vuelta de la esquina. Don Manuel sintió el silencio espeso que se formó en la sala, como una burbuja atrapada entre él y su hijo. Mientras el teléfono del joven vibraba insistentemente sobre la mesa, un miedo ancestral se apoderó de él. ¿Sería este el momento que habían estado esperando? ¿O sería otro más en la cadena de desconexiones? Decidió actuar. ¿Quién te ha escrito?, preguntó, no con deseo de investigar, sino con la urgencia de desenredar la maraña de emociones que los envolvía. Su hijo, aún atrapado entre las notificaciones y la tensión que bullía en su interior, finalmente se atrevió a contestar. «Es un mensaje de mi amigo. Querían que fuera a una fiesta, pero yo...» Se detuvo, los ojos entrecerrados. «No quiero decepcionar a nadie, papá». Una chispa de comprensión iluminó la mente de don Manuel. Esa sensación de no querer fallar, de estar atado a expectativas ajenas, era un eco de su propia vida. Años al frente de la finca, sintiendo el peso de las decisiones, cada una crucial para el sustento familiar. Tú nunca tienes que complacer a los demás, si eso significa renunciar a lo que realmente sientes, dijo, buscando en su interior las palabras adecuadas. El rostro de su hijo se iluminó con un atisbo de consideración. El diálogo se tornaba más profundo, pero a la vez más intrincado. Don Manuel decidió ser sincero, compartiendo las incertidumbres que lo acompañaron, los momentos en que sintió que el camino de ser padre se bifurcaba en tropiezos. Hubo un tiempo en que yo también quise alejarme de lo que se esperaba de mí, pero aprendí que enfrentarnos a nuestras propias expectativas es parte del crecimiento, confesó. Estaba poniendo en la balanza su pasado, autocuestionándose si aún había tiempo para redirigir su relación. La voz de su hijo se volvió más firme. ¿Y si la fiesta es importante para mí? ¿Y si sentirme incluido cambia algo?
un rayo de luz atravesó el remolino de pensamientos de don Manuel. Más allá de la preocupación por el bienestar de su hijo, se dio cuenta de que la exclusión a veces puede abrir puertas a conversaciones honestas. Se preguntó si quizás esta era su oportunidad de guiarlo, de enseñarle que lo verdaderamente esencial estaba en ser fiel a uno mismo. ¿Te gustaría que te acompañara?, propuso, la pregunta saliendo de su boca casi como un susurro. La sorpresa en el rostro de su hijo fue inmediata. ¿Tú? ¿A una fiesta de jóvenes? La incredulidad y la vulnerabilidad surgieron al mismo tiempo. «Puedo hacerlo», afirmó don Manuel, sintiendo cómo cada palabra comenzaba a liberar las tensiones acumuladas entre ellos. «Puedo ser ese padre que no solo está aquí para enseñarte sobre la finca, sino también para ser parte de tu vida, para apoyarte en el lugar donde estás y no solo en el que yo quiero que estés». El semblante del chico se modificó, una mezcla de sorpresa y gratitud. La idea de que su padre pudiera estar a su lado, enfrentando la incomodidad de una fiesta juvenil, se transformó en un reto que estaba dispuesto a aceptar. Pero a la vez, sabía que daba un paso hacia lo desconocido, hacia una vulnerabilidad que también lo exponía a él. Ya con una decisión tácita en el aire, la atmósfera en la sala cambió. Sin embargo, don Manuel aún sentía un nudo en el estómago. ¿Era realmente la dirección correcta? ¿Podría realmente dejar de lado sus propios temores ante lo que podría significar esta fiesta? La noche continuó, envolviéndolos en un silencio que ya no era incómodo, sino contemplativo. Mientras la luna brillaba por la ventana, don Manuel se preguntaba cuántas más de estas oportunidades se escaparían si no era capaz de enfrentar su propio miedo a lo desconocido. Estar allí, dispuesto a acompañar a su hijo, era una señal de cambio, un posible renacer en su relación. En ese momento, el teléfono de su hijo volvió a vibrar. Esta vez no solo era un mensaje, eran imágenes de la fiesta, una mecha que quizás encendería revelaciones inesperadas. Don Manuel tomó el teléfono y lo miró fijamente, sintiendo cómo la adrenalina de lo desconocido comenzaba a fluir en su cuerpo. Cuando su hijo salió de la sala momentáneamente, don Manuel se quedó mirando la pantalla del teléfono, reflexionando sobre lo que aún estaba por venir. No podía probar el futuro, pero en su interior creció la certeza. Había llegado el instante de actuar, y su corazón latía al ritmo de su propia valentía. ¿Y si esa fiesta era solo el comienzo de una transformación radical en sus vidas? Tenía que enfrentar la verdad, no como un padre que dicta normas, sino como un hombre dispuesto a escuchar. Aspiraba a descubrir lo que ese evento podía revelar, lo que realmente significaba en su relación y el camino hacia su reconciliación. Don Manuel respiró hondo. Era hora de confrontar su propio miedo y dar el siguiente paso. Y mientras el eco de la fiesta se acercaba, supo que la verdad siempre tiene una manera interesante de revelarse, justo cuando uno se atreve a buscarla. Don Manuel se despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. El viaje hacia la fiesta de su hijo no solo representaba un momento significativo en su relación, sino también un paso hacia el descubrimiento personal. Sin embargo, en el fondo, una sombra de duda lo acompañaba. ¿Estaría listo para enfrentar el mundo juvenil, la ligereza que él consideraba una frivolidad? Consciente de que debía dejar de lado sus prejuicios, se preparó con determinación. Al llegar a la fiesta, el bullicio y las risas reverberaban en el aire como un ecosistema ajeno. Miró a los jóvenes bailar, reír
y entregarse a la diversión de la noche. La imagen lo abrumó por un instante. Sin embargo, se repitió que cada paso que daba era un ladrillo en la muralla que había levantado entre él y su hijo a lo largo de los años. Fue su hijo quien lo encontró, sorprendido y contento. —¿No te da vergüenza estar aquí, papá? —le preguntó, la sorpresa dibujándose en un rostro que claramente luchaba por aceptar a un padre inmerso en su mundo. —Todo este tiempo he tenido miedo de perderme lo mejor de ti. Hoy prefiero lo incómodo de estar aquí que sentir la distancia que nos separa —respondió don Manuel, y en sus palabras sintió cómo se abría una brecha en la niebla emocional que los había envuelto. Con el tiempo las miradas curiosas se tornaron en aceptación, y don Manuel empezó a reconocer a esos jóvenes como seres individuales en lugar de simples representantes de un mundo ajeno. Se dio cuenta de que, mientras los observaba, de alguna forma también se estaba observando a sí mismo. Sus interacciones fueron pequeñas pero significativas. Aquella incomodidad, antes abrumadora, comenzaba a transformarse en una curiosidad genuina por conocer a los amigos de su hijo. A medida que la noche avanzaba, se encontró en un círculo de conversación con otros padres que se habían atrevido a cruzar la misma puerta. Entre risas y anécdotas, una madre comparte que su hijo había dejado de hablarle solo por no entender sus intereses. Don Manuel, sintiendo que cada historia era un espejo, mencionó su propia lucha familiar. Las confesiones se entrelazaban, y las incertidumbres de la paternidad se revelaban como vulnerabilidades comunes. Mientras hablaba, comprendió que este tipo de conversaciones eran las que había anhelado. Le permitían ver que todos estaban en la misma batalla, tratando de encontrar un camino y conexión genuina en un mundo en constante cambio. El peso de sus propios miedos, de su idea rígida sobre la paternidad, comenzaba a debilitarse. Las luces parpadeantes y la música aumentaban la energía en la sala, pero don Manuel se sintió en calma. Era un momento de revelación, y a pesar de toda la confusión que lo rodeaba, un entendimiento profundo empezaba a tomar forma. Había un botón de reinicio en su vida que había permanecido intacto demasiado tiempo. Mientras reflexionaba, su hijo se le acercó, haciendo un gesto de invitación para unirse a la pista de baile. «Papá, ven a bailar», lo instó, y aunque el miedo a mostrarse tal como era lo atenazaba, la chispa de conexión con su hijo valía cada pequeño paso fuera de su zona de confort. «Está bien, intentaré un poco», respondió don Manuel, sonriendo. En ese momento, su corazón latía con una mezcla de temor y expectación. Sin embargo, justo antes de moverse, el ambiente cambió abruptamente a su alrededor. Un grupo de jóvenes, claramente molestos, discutía con intensidad a la entrada. La tensión era palpable. Don Manuel sabía que debía actuar, no por su hijo, sino por el hombre que quería ser. Uno que no solo observa las dificultades, sino que también se atreve a enfrentarlas. Era posible que esta tensión fuera una prueba, pero estaba decidido a transformarla en una oportunidad. Mientras el grupo de jóvenes parecía prepararse para un enfrentamiento, don Manuel sintió que la decisión que debía tomar en ese momento era fundamental. Podía ignorar la situación o involucrarse y actuar. La revelación de ser parte de esta realidad, con todas sus dificultades, lo invadió como una corriente de energía. Ahora entendía que su papel no era solo el de un padre que asiste a una fiesta, sino el de un hombre dispuesto a ser un verdadero apoyo, dando un paso al frente
Con la mirada firme, su voz resonó con más seguridad de lo que jamás había sentido. Chicos, quizás es hora de respirar y recordar que estamos aquí por diversión. ¿Se atreverían a escucharlo y dejar de lado el conflicto? Se convertiría en el mediador entre generaciones, integrando valor y empatía en la dinámica familiar y social. El silencio que siguió a sus palabras pulsó como un pacto latente. La fiesta, una revelación en sí misma, estaba por descubriéndose en su totalidad. La tensión en la sala se disipó lentamente, como si la música hubiera ajustado su ritmo a la nueva atmósfera. Algunos jóvenes cambiaron sus miradas desafiantes por expresiones de sorpresa. Otros murmuraban entre dientes. Pero de pronto el aire se sintió más ligero. Don Manuel, con la adrenalina aún corriendo por sus venas, se dio cuenta de que había cruzado un umbral. Había salido de su papel de espectador pasivo para colocarse en el centro del drama, en la línea entre el conflicto y la resolución. Sin embargo, el eco de las palabras que había pronunciado resonaba en su mente. No solo había intentado mediar, había dado un paso hacia una nueva versión de sí mismo, y eso lo llenaba de un optimismo incómodo. A pesar de la incertidumbre, una semilla de valor había comenzado a germinar en su interior. Mientras los jóvenes se dispersaban, algunos lo miraron con una mezcla de agradecimiento y desconfianza. ¿Quién era él para intervenir? Se sentía como un intruso en su propio mundo, pero la realidad era que ese mundo también albergaba a su hijo y su deseo genuino de conectar. Se sintió empujado a continuar la conversación. Se acercó a su hijo, donde aún se acumulaban grupos de amigos. «¿Qué tal todo, hijo?», preguntó, intentando recuperar la cercanía. «Bien, papá. A veces se calienta un poco el ambiente, pero nada que no podamos manejar», contestó su hijo, notando un cambio en la mirada de su padre. Era como si don Manuel estuviera viendo más allá de su rol paternal, como si comenzara a entender cómo operar en un espacio más amplio, donde los diálogos eran importantes. Mientras tanto, una chispa de curiosidad lo llevó a observar la dinámica entre los chicos. La manera en que reían, se desafiaban y se resolvían los malentendidos era distinta a su vivencia. Esa energía revitalizadora le recordó su juventud, tiempos en los que la vida lo impulsaba sin preguntarle ni explicitaciones. Solo lo llevaba a experimentar y a aprender de cada error. «¿Qué te parece si les preguntas algo?», sugirió don Manuel, atreviéndose a romper su etiqueta de padre conservador. La idea surgiendo en su mente era un reto. En lugar de aceptar que debía limitarse a ser un mero espectador, ahora podía proponer un nuevo tipo de participación. Su hijo lo miró sorprendido, como si lo estuviera redescubriendo. «¿Cómo qué, papá?», replicó, quizás sobre alguna anécdota divertida de la fiesta, o lo que realmente piensan de sus clases. «Tal vez podríamos hacer una escucha activa», dijo, sintiendo que sus nervios empezaban a desdibujarse en favor del entusiasmo. Con cierta vacilación, su hijo lo guió hacia un grupo de amigos más cercanos. Don Manuel se sintió nervioso, pero también energizado. Decidido a conectarse más y cambiar el rumbo de su relación, dejó que sus dudas se desvanecieran en el aire. Habló, se rió y, sobre todo, escuchó. Las risas fueron un puente. Cada comentario que hacía, cada pregunta que formulaba, lo acercaba un paso más a su hijo y a su mundo. Sin embargo, en medio de todo eso, el trasfondo de la chispa de conflicto seguía agazapado. Una pregunta difícil lo asaltó. ¿Este camino lo llevaría a donde realmente quería? ¿Podía infligir un cambio significativo
en la conexión con su hijo, sin previo aviso, uno de los jóvenes del grupo, que parecía llevar el peso de una frustración acumulada, se encaró a don Manuel. «¿Y tú qué sabes de cómo somos nosotros?», le preguntó con cierto desdén. Esa fue la prueba que don Manuel no había anticipado. La incertidumbre se instaló en su pecho, pero sintió que era la oportunidad para demostrar su compromiso con el cambio. ¿Se rendiría ante la confrontación? ¿O aprovecharía la ocasión para adentrarse aún más en el entendimiento de su propio papel en esta nueva realidad? La mirada de su hijo buscándolo contenía una mezcla de miedo y esperanza. Sé lo suficiente como para querer conocerles mejor y entender sus luchas. ¿No es ese el primer paso para encontrar el camino? La respuesta quedó flotando en el aire, como una pregunta sin responder que podría definir no solo esa noche, sino su camino hacia adelante. ¿Sería capaz de continuar este viaje de descubrimiento, encarando no solo los retos de ser un padre, sino también los suyos propios? Una nueva tensión empezaba a formarse, una promesa que aguardaba ser desvelada. Don Manuel sintió cómo la tensión en el aire se transformaba en una oportunidad. Su corazón, que antes latía con inseguridades, palpita ahora con un propósito renovado. La mirada desafiante del joven que lo confrontaba le mostró que había un abismo que cruzar, pero también que estaba allí para establecer un puente. Entiendo que quizás soy un extraño en su mundo, pero cada uno de ustedes me recuerda a los jóvenes que solíamos ser, llenos de sueños y retos que superar. Busco aprender de ustedes tanto como espero que aprendan de mí», expresó con firmeza. Las palabras resonaron y con cada sílaba forjaba una conexión. El silencio permitió que el resto del grupo procesara sus palabras. Algunos jóvenes comenzaron a hablar entre sí, como si la barrera se estuviera debilitando. Don Manuel se giró hacia su hijo. Luchar por entendimiento y conexión significa abrirse, incluso a las críticas, le susurró, sintiendo que el acto de ser vulnerable reforzaba su papel no solo como padre, sino como un ser humano que, al fin, estaba dispuesta a estar presente. A medida que las horas avanzaban, el ambiente cambió, y los rostros serios se iluminaron con risas y amistad genuina. Se lanzó una ronda de actividades creativas, y los juegos fueron el hilo conductor que unió generaciones. Don Manuel participó como uno más, olvidando la resistencia que había sentido desde la puerta. Cantaba, bailaba y compartía anécdotas de su propia juventud, revelando que detrás del campesino trabajador había un hombre lleno de historias y sueños frágiles. Todo su viaje de reconciliación comenzó a articularse en momentos de risa y diversión. Al final de la noche, un joven del grupo se acercó a él y en un acto de solidaridad le dio un fuerte apretón de mano. «Me gusta cómo te atreves a ser así. Es genial ver a un padre apoyando a su hijo sin reservas», comentó, y los aplausos y risas que siguieron lo envolvieron en un halo de aceptación. Cuando la fiesta comenzó a dispersarse y los amigos de su hijo se fueron, don Manuel sintió que el aire ya no pesaba tanto. Se giró hacia él y compartieron una mirada que lo decía todo. Una conexión restaurada que superó las barreras del silencio que había acumulado a lo largo de los años. «Gracias por estar aquí», dijo su hijo, el aprecio en sus ojos llenando de alegría a don Manuel. Era un momento que nunca podría haber imaginado días antes, y sin embargo se sintió lleno de esperanza. Aprender a conocer lo distinto es el primer paso hacia el respeto. «Estoy aquí para ti, siempre»,
no solo en el campo, sino en todo, respondió con autenticidad, sintiendo que había conquistado un nuevo territorio en su relación. A medida que se retiraban a casa, don Manuel miró por la ventana mientras las luces de la fiesta se desvanecían. Ponderando sobre el día, la mezcla de emociones, la aceptación y el entendimiento se consolidaron en su corazón. No solo había enfrentado su miedo al cambio, sino que también había logrado reconectar con su hijo, reforzando su posición dentro de la familia. El sol pronto comenzaría a salir de nuevo, y con él diferentes posibilidades. Don Manuel sabía que cada relación necesita de nutrimiento. La siembra de entendimiento había empezado. Así también, la cosecha llegaría en su debido momento. Finalmente, mirando a su familia, se sintió más seguro que nunca. Había logrado salir del papel de espectador en su propia vida para convertirse en su protagonista. La verdad, había encontrado su camino a través de la conexión, y por primera vez, don Manuel se sintió completo. Don Manuel había demostrado que estar dispuesto a ser vulnerable y a abrirse al mundo era el verdadero legado que deseaba dejar a sus hijos. Había revelado la fuerza de su autenticidad y había comenzado a cultivar no solo la tierra, sino también los lazos familiares que esperaban renacer. Con su corazón en paz y una sonrisa en los labios, cerró los ojos y se permitió soñar despierto sobre el futuro que ahora saboreaba. No subestimen la importancia de apoyar el canal, amigos. Suscríbanse inmediatamente para no perderse próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrar su aprecio. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo incondicional. No esperen ni un segundo más.